tablero. Tengo la luz testigo, que ahora el coche está en contacto, el motor está en contacto, tengo la luz prendida. ¿Por qué? No hay presión de aceite. Esta lámpara o esta luz de testigo está conectado a un bulbo de presión. Tenemos acá el bulbo de presión. ¿Qué pasa si yo desconecto este bulbo? Se apaga. ¿Por qué? El bulbo está cerrando contacto a masa de la carrocería o al del motor del vehículo. Bien, yo conecto y ya tengo, está prendido. Positivo tengo desde la llave de contacto. Cuando yo pongo en marcha, la presión que se va a generar en el motor por intermedio de la bomba va a hacer que el bulbo se libere de la masa. Entonces esta masa se va a cortar y la luz se va a apagar. Por otro lado tenemos un manómetro mecánico. El manómetro mecánico está conectado también a la bomba, está conectado al motor, al conducto de aceite del motor, y nos va a mostrar acá la presión con que está trabajando el sistema de lubricación del vehículo. Bien. Acá estamos simulando al motor con un motor. Vamos a tener dos caños acá para generarle una fuga, una pérdida y ver cómo cae la presión. Lo que podríamos encontrar en el motor, que hay un desgaste de cojinetes o algún punto de pérdida de aceite. Y vamos a observar por acá, después van a venir, vamos a observar por acá, que a una determinada presión ya va a empezar la válvula de alivio a funcionar. ¿Por qué? No se puede sobrepasar esa presión. Ya a partir más o menos los 40 libras ya va a empezar a abrirse, va a empezar a perder de a poco. El caudal va a ser muy poco del retorno de aceite. Y cuanto más suba la presión, el caudal de retorno va a ser mucho mayor. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a empezar a funcionar. En este caso están abiertos mis cañerías. Están cerradas. Acá están cerradas. Hay una válvula. Acá lo que está abriendo y lo que está salpicando acá es la válvula de alivio. Bien. Vamos a ver cuándo empieza a abrirse la válvula de alivio. Vamos a ir abriendo. Ahí, ¿ves? ¿Cuánto me está marcando el manómetro? Un poquito más voy a bajarlo. ¿Cuánto marca el manómetro? 60 y moneda. Un poquito más. Ahí, ¿cuánto marca el manómetro? Igual. 60 y... Ya yo tengo, y es bastante el caudal ya, ¿eh? Ahí ya tengo ya, se mantiene ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a liberar ahora. Pero Dios. Ahí apagó la luz porque tengo presión. ¿Cuánto de presión tengo ahí? 50 más o menos. 50. Bien. ¿Qué pasa si yo empiezo a cerrar? Aumentó la presión. Completamente cerrado ahí. Y se carga, ¿no? Sí. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿La válvula de alivio está trabajando? No está trabajando, ¿ves? Ahora vamos a empezar a cerrar el otro. Ahí empezó a abrir, ¿eh? ¿Cuánto de presión empezó a abrir? ¿De nuevo abrimos? Vamos, ¿cuánto de presión tengo ahí? 30. Vamos a cerrar el primero. ¿Cuánto tengo? Sigue 30. Nos vamos a mantener a esa velocidad. Mi válvula de alivio no abre a los 30, ¿ves? Ahí empezó a abrir mi válvula de alivio. ¿Cuánto tengo? 50 y pico. Correcto. Más o menos entre 40 a 50 es lo que abre la válvula de alivio. ¿Bien? Y si ustedes observan, ya está abriendo ahí. Ya está, no está tirando con fuerza, pero ya hay retorno. ¿Bien? ¿Pueden observarlo? Y acá atrás se ve, ¿ah? Se pone más pesado cuando lo cerrás. Claro. Ahora vamos a seguir cerrando.
sigue aumentando la presión. ¿Cuánto tengo acá? Pero la presión de retorno es bastante ya, ¿no? Seguimos cerrando y lo cerramos en su totalidad. ¿A cuánto subió? 70. 70. No pasa, ¿ves? ¿Por qué no pasa? Porque la válvula de alivio está completamente abierta. Bien. Entonces, la válvula de alivio toda bomba va a tener. ¿Para qué? Para no sobrepasarse la presión. Vamos a poner un ejemplo que se sobrepase la presión. Por ejemplo, si yo tengo un motor con botador hidráulico. Los botadores hidráulicos trabajan por la presión del aceite. Si cae la presión, los botadores no cargan. Se descarga. Se descargan los botadores, porque internamente trabajan con aceite. ¿Bien? Vamos a hablar después de botadores. Pero ¿qué pasa si la presión aumenta? Se carga mucho más. Entonces el botador no da la luz correcta que debe de ver entre válvula y botador. De lo contrario se va cerrando. Y muchas veces llega a empujar a la válvula. Llega a soplar. Y la válvula no llega a cerrar la cámara de admisión. Entonces ese cilindro deja de funcionar. O en general ese motor deja de funcionar bien. Muchas veces pasaba esos problemas en las camionetas, en las Ford Ranger, las que tenían el motor de 4 cilindros, con doble bujía. Tenían ese problema. Las válvulas se trababan y tienen botadores hidráulicos. Y cuando vos acelerabas al motor, si lo regulaba bien. En cuanto acelerabas, la presión subía. Soltabas el acelerador y el motor empieza a pistonear, empieza a golpear, empieza a no regular bien. ¿Por qué? Porque hay pérdida de compresión. Pero en cuanto lo dejas regulando, pasa, no sé, unos 5, 10, 15 segundos, de nuevo empieza a normalizarse el motor. Eso puede pasarnos por una sobrepresión. ¿Bien? Me acuerdo mucho a esa camioneta, le hicieron creo 4 mecánicos la tapa de cilindro, incluyéndome yo que le hice la quinta y no le solucioné el problema. Pero empecé a buscarle la vuelta y encontré la vuelta que era una válvula de la bomba de aceite trabada. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces ya observaron, la luz se apaga cada vez que la bomba empieza a trabajar, ¿no? Por más que yo abra y libere, y hay presión, por más que libere, ¿bien? Si tendrían un motor y habría pérdidas, y vamos a suponer que el motor esté regulando, va a haber presión muy baja, pero ¿qué va a pasar? La luz no se va a apagar. Y acá yo tendría un motor que ya está desgastado, ¿no? Ya está baqueteado, ¿no? Bien, más o menos me mostraría eso. Sí va a haber lubricación, pero la lubricación va a ser muy poca. Y muy probable no voy a tener la amortiguación del aceite entre el cojinete y los muñones de biela y bancada. Bien, si le voy subiendo, ahí apaga, ¿no? Lógico, la presión es mucho más. Y eso es lo que va a pasar. Cuando yo lo acelero, el motor va a apagar. En cuanto lo dejo regular, de nuevo va a prender. Cuando acelero, apaga. Lo dejo regular, va a prender. Eso es lo que va a pasar cuando hay pérdida de presión de aceite. Bien, eso es lo que nos estaría mostrando esta lámpara. Y por otro lado, si tenemos el manómetro, lógico, podemos observar la presión que está trabajando el sistema, ¿no? ¿Se dan cuenta que se espuma el aceite? Y si no tendría el aditivo antiespumante, ya estaríamos rebalsando esto de espuma. Por eso es la necesidad de que puedan tener esos tipos de aditivos. Es un navarro. Correcto, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por qué se hace espuma? No por el detergente, va a decir. No, por el detergente no. No, ya sé, por un chiste. No, porque decía que tenía detergente. Las lavadoras, por ejemplo, no usan, los detergentes no tienen espumantes, ¿no? Todo lo contrario, son anti-espumantes, ¿no? Correcto. Bien. ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? No sé por qué hicieron la traducción acá. Bueno, entonces quedamos con la práctica.
Vamos a empezar con nuestra práctica más dura ahora.